No fue un grito, no fue un reclamo, fue solo una frase: no pasa nada. Ya entendí, y con eso, él supo que la había perdido para siempre. No por otra persona, por ella misma. ¿Sabes que se siente ser el silencio que lo desarma a las 3 de la mañana? La razón de una lágrima que rueda por su mejilla sin que él mismo entienda por qué. Hay cosas que el alma siente mucho antes de que la mente pueda siquiera nombrarlas. Y cuando tú, mujer, despiertas esa verdad dentro de ti, activas un eco en su inconsciente que lo persigue en sueño. Si alguna vez has sentido que mereces más que un amor a medias, que tu presencia es un regalo y no una opción, este mensaje es la señal que estabas esperando. Suscríbete ahora y déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo estás lista para reclamar tu poder, porque lo que estás a punto de descubrir no es una táctica, es alquimia emocional. Nos pasamos la vida buscando respuestas afuera, en sus mensajes, en sus miradas, en sus silencios, sin darnos cuenta de que la brújula siempre estuvo dentro. El gran psicólogo Carl Jung, un hombre que entendía los laberintos del alma humana, lo dijo con una claridad que asusta. Todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Te suena familiar? No es que tengas mala suerte en el amor, es que hay un patrón invisible, un guión que repites una y otra vez, atrayendo al mismo hombre con diferente rostro. Es un ciclo que te deja agotada, sintiendo que das todo y te quedas con las manos vacías, con migajas de atención que te saben a poco, pero que has aprendido a aceptar. Este ciclo no se rompe con ruegos, ni con reclamos, ni con estrategias para darle celos. Se rompe cuando lo ves, cuando por fin entiendes la dinámica profunda que te mantiene atrapada. Esa era la vida de Mariana. A sus 32 años, era una experta en amar por dos. Era la que siempre entendía, la que justificaba las ausencias, la que esperaba el mensaje que a veces llegaba y otras no, dejando un vacío helado en el estómago. Su vida era una sala de espera emocional. Cada vibración del teléfono era un salto en el corazón, una mezcla de esperanza y pánico. ¿Sería él? ¿Con qué humor estaría hoy? ¿Le daría un poco de su tiempo o le tocaría otra vez la indiferencia? Ese silencio que grita más que cualquier insulto. Ella creía que luchar por la relación, que insistir, que demostrar su amor incondicional era la prueba máxima de su lealtad, pero en realidad, sin saberlo, estaba entregando todo su poder. Mientras ella luchaba desesperadamente por retenerlo, él se sentía cómodo, en control. Sabía que, hiciera lo que hiciera, Mariana estaría ahí, perdonándolo todo, esperando. El problema no era él, no del todo. El problema era el rol que ella había aceptado interpretar en él de la mujer que espera, que se conforma, que mendiga afecto. Este es un arquetipo doloroso y común, el de la salvadora, que cree que con su amor podrá cambiar al otro, sin darse cuenta de que en el proceso se está perdiendo a sí misma. Mariana se había olvidado de sus amigas, de sus hobbies, de la música que le gustaba. Su estado de ánimo dependía completamente de él. Si él era cariñoso, el mundo era un lugar maravilloso. Si él era distante, una nube negra se instalaba sobre su cabeza y nada tenía sentido. Vivía en una montaña rusa emocional de la que él era el único operario. Se sentía agotada, invisible. Le hablaba de sus sueños y él miraba el teléfono. Le contaba sus miedos y él respondía con un monosílabo. Y ella, en lugar de ver la bandera roja, se esforzaba más. Quizás no lo expliqué bien. Quizás está cansado. Quizás yo soy demasiado intensa. Las excusas eran infinitas. Jung hablaba de la sombra, ese lugar oscuro en nuestro inconsciente donde arrojamos todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. No solo lo malo, no solo la rabia o la envidia, también arrojamos nuestra fuerza, nuestra independencia, nuestra dignidad, nuestro poder. Las arrojamos ahí porque nos enseñaron que una buena mujer no es egoísta, no pide demasiado, no se pone primero. La sombra de Mariana estaba llena de la mujer increíble que había dejado de ser la que reía a carcajadas, la que bailaba sola en su sala, la que se sentía completa sin necesitar la validación de nadie. Su sombra era un grito ahogado de autosuficiencia
que ella se negaba a escuchar, porque escucharla significaba enfrentar la dolorosa verdad. Él no la amaba como ella merecía. Una noche, después de una nueva decepción, una promesa rota más, algo se quebró dentro de ella. No fue una explosión de rabia, fue un silencio profundo y desolador. Se miró al espejo y no se reconoció. Vio a una mujer con los ojos tristes, con la postura encorvada de la derrota, y en ese momento de claridad brutal, entendió que no podía seguir así. No iba a escribirle un largo mensaje de reclamo que él probablemente no leería. No iba a llamarlo llorando para que él se sintiera poderoso con su dolor. Iba a hacer algo distinto, algo que nadie le había enseñado. Tomó un cuaderno y un bolígrafo, y con la mano temblando, empezó a escribir una carta. Pero esta carta no era para él, no llevaba su nombre, no estaba destinada a su buzón. Esta carta era para ella misma. Fue el primer acto de amor propio radical que había hecho en años. En esa carta, Mariana volcó todo, no el amor que sentía por él, sino el dolor que se estaba causando a sí misma. Escribió sobre cada noche que se fue a dormir llorando, sobre cada vez que se sintió estúpida por esperar, sobre cada vez que silenció su propia voz para no molestarlo. Escribió sobre la mujer vibrante que era antes y en la que se había convertido. No lo culpó a él. Se hizo responsable de su propia participación en el baile tóxico. Se perdonó por haberse abandonado. Y al final de la carta, con una caligrafía que ya no temblaba sino que fluía con determinación, escribió una promesa. La promesa de no volver a traicionarse, de elegirse a sí misma en siempre. No quemó la carta. No la rompió. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón, como si guardara un mapa del tesoro, porque eso era el mapa de regreso a sí misma. Ese acto simbólico, ese ritual privado, fue el clic que lo cambió todo. Fue el momento en que decidió, consciente y deliberadamente, hacer consciente el contenido de su sombra. Decidió darle voz a esa mujer fuerte y digna que había mantenido prisionera. No pasó nada espectacular en el cielo, no se abrió, pero cuando se levantó de la silla, algo en su interior se había reacomodado. Una calma extraña, una ligereza que no sentía hace mucho tiempo, la envolvió. Era la paz que llega cuando dejas de luchar una batalla que no puedes ganar. Era la rendición, pero no desde la derrota, sino desde la liberación. Al día siguiente, cuando el teléfono vibró con un mensaje de él, un simple ¿cómo estás?, Mariana lo miró y, por primera vez en meses, no sintió ese torbellino de ansiedad y esperanza. Simplemente sintió nada. O más bien, sintió una calma profunda, una distancia saludable. No había rabia en su corazón, solo una claridad cristalina. Entendió que ese mensaje no era una muestra de interés genuino, sino el ego de él comprobando que ella seguía ahí, en su bolsillo. Antes, habría respondido al instante, con un entusiasmo desmedido. Esta vez, dejó el teléfono sobre la mesa y se fue a preparar un café. Lo bebería tranquila, disfrutando del sol que entraba por la ventana. Ya no estaba esperando, estaba viviendo. Y aunque él no pudiera verlo, aunque estuviera a kilómetros de distancia, su inconsciente estaba a punto de recibir la primera señal de un terremoto emocional que no sabría cómo explicar. El eco de su evolución apenas comenzaba a viajar, y él, sin saberlo, ya estaba en el camino de su onda expansiva. El café de la mañana nunca le había sabido tan bien. Mariana no estaba haciendo nada extraordinario, simplemente estaba sentada en su propia cocina, con los rayos del sol de la mañana dibujando patrones en el suelo de madera, y por primera vez en años, no sentía la necesidad de compartir ese momento con nadie. El teléfono seguía sobre la mesa, con la pantalla oscura. El mensaje de él, ese ¿cómo estás?, que antes habría sido el epicentro de su día, ahora era solo un ruido de fondo, como el zumbido de la nevera o el canto de un pájaro en la calle. No le respondió, no por estrategia, no por rencor, sino porque, sencillamente, estaba ocupada. Estaba ocupada bebiendo su café. Estaba ocupada sintiendo el calor de la taza entre sus manos. Estaba ocupada respirando. Estaba ocupada existiendo para sí misma. Pasaron las horas. La ausencia de su respuesta, que antes habría sido un grito de guerra, una invitación al conflicto,
Ahora era un tipo de silencio diferente, un silencio sólido, lleno de paz. Y ese silencio empezó a viajar, a cruzar la ciudad y a golpear suavemente la puerta del ego de Elan al mediodía. Él volvió a escribir "¿Han todo bien?", un poco más insistente. La impaciencia empezaba a asomar. Estaba acostumbrado a ser el centro de su universo. Su indiferencia era como un planeta saliéndose de órbita inconcebible. Abrió sus redes sociales, un acto reflejo, buscando una pista, una foto, una frase críptica que pudiera interpretar a su favor. Buscaba el drama, la indirecta, la publicación que delatara su dolor por Elan, pero no encontró nada. Su perfil era un remanso de paz, fotos de paisajes, de libros, de una cena con amigas de la que él no sabía nada para él. Nada que hablara de él. Nada que le permitiera sentirse importante. Y ese vacío, esa ausencia de conflicto, fue más ruidoso que cualquier grito. Su ausencia digital pesaba más que 1000 presencias forzadas. Mariana, mientras tanto, había hecho algo que no hacía en mucho tiempo. Había llamado a su amiga Laura. ¿Nos tomamos algo?, le dijo, y su propia voz le sonó extraña, más firme, más clara. Se encontraron en una terraza. Laura la miró fijamente y sonrió ante Beth. Diferente, le dijo. No sé qué es, tienes otra luz. Era verdad. Mariana ya no se encogía al hablar, ya no miraba el teléfono cada 2 minutos. Estaba presente, escuchaba, reía. Su energía, antes dispersa, siempre buscando fugarse hacia él, ahora estaba anclada en su propio cuerpo. Hablaron durante horas, de todo y de nada. Y por primera vez, Mariana no mencionó su nombre. No hubo quejas, no hubo análisis de sus últimas conversaciones, no hubo lamentos. Él, simplemente, había dejado de ser el tema principal de su vida, y esa omisión era la prueba más grande de su liberación. Por la noche, la ansiedad de él se había transformado en una irritación sorda. ¿Cómo se atrevía a ignorarlo? Le envió un tercer mensaje, esta vez con un cebo emocional. He estado pensando en nosotros. La frase mágica que antes habría derribado todas sus defensas. Esperó 1 minuto en 5:10 a Nadan. La respuesta de Mariana llegó 1 hora después. Una respuesta que lo desarmó por completo. Espero que estés bien. Que tengas buena noche. Era educado. Era correcto. Pero estaba vacío de emoción. No había un emoji. No había una pregunta. No había una puerta abierta. Era un muro amable. Pero un muro inquebrantable de calma. La calma de quien ya no espera nada, pero lo comprende todo. Y eso, para un ego acostumbrado al conflicto, es como gritar en el vacío: no hay eco. No hay nada a lo que aferrarse. Aquí es donde la psicología profunda entra en juego. El ego masculino, a menudo, no reacciona al rechazo directo. El rechazo es una batalla, un desafío. Si le dices "no te quiero", él puede intentar convencerte, luchar, demostrarte que te equivocas. Es un juego que conoce, pero no reacciona igual al desapego. El desapego genuino no es un juego. No es ignorarlo para que te busque, es la energía de la libertad. Es la vibración de una mujer que se ha dado cuenta de que el sol sigue saliendo aunque él no le dé los buenos días. Y esa energía es indetectable para el radar del ego, pero es un misil directo al inconsciente. Él no lo entendía con la cabeza, pero su alma empezó a sentir un frío extraño, la sensación de una pérdida que todavía no podía nombrar. Esa noche no pudo dormir. Se giraba en la cama, sintiendo el espacio vacío a su lado, un espacio que rara vez ocupaba, pero que siempre había dado por sentado. Se levantó a beber agua y se encontró mirando por la ventana, buscando algo en la oscuridad de la ciudad. Y entonces, sin aviso, le vino una oleada de nostalgia. Pero no era una nostalgia por las grandes discusiones o los momentos dramáticos. Era una nostalgia por las cosas pequeñas que nunca había valorado. La forma en que ella le preparaba el café, la risa tonta que le daba con una película mala, la manera en que sus ojos brillaban cuando le contaba algo con pasión. Eran imágenes que su mente consciente había archivado como irrelevantes, pero que su inconsciente le estaba proyectando ahora como un tesoro perdido.
Sintió un nudo en la garganta, una tristeza inexplicable. No era por ella, se dijo a sí mismo. Era el estrés, el trabajo. Pero era una mentira. Era el inconsciente hablando, el lenguaje del alma que no necesita palabras. Estaba empezando a extrañarla, pero no a la mujer ansiosa y dependiente de las últimas semanas. Estaba extrañando a la mujer que había dejado de ser, o, más bien, estaba empezando a sentir el pánico de perder el reflejo de sí mismo que ella le proporcionaba. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. El silencio de Mariana no era agresivo, era pacífico, casi zen. Sí, él escribía, ella respondía horas después, con amabilidad y distancia. Dejó de hacerle preguntas sobre su vida, dejó de iniciar conversaciones. Simplemente retiró su energía. Y este retiro fue como quitarle el oxígeno a un fuego que él creía controlar. Él intentó todas las tácticas de su manual a la indiferencia, para ver si ella reaccionaba con celos, el victimismo, contándole un problema para despertar su instinto de salvadora, el coqueteo, para recordarle la química que tenían. Nada funcionaba. Ella era como el agua fluyendo entre sus dedos, imposible de atrapar. Ya no reaccionaba, reflexionaba, y eso lo cambió todo, porque él ya no tenía poder sobre ella. El punto de inflexión para él fue un sábado por la noche. Salió con sus amigos, intentó flirtear con otras mujeres, intentó divertirse, pero había una sensación persistente de vacío. A nada le sabía igual. Las risas de las otras le parecían huecas. Sus conversaciones, superficiales, se dio cuenta de que ninguna de ellas lo miraba con esa mezcla de adoración y profundidad con la que Mariana lo había mirado. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a ser el sol en el sistema solar de alguien, y ahora era solo una estrella más en un firmamento indiferente. Se fue a casa temprano, con una extraña sensación de derrota. Abrió su galería de fotos, buscando una imagen de ella, y al ver su rostro, sonriendo en una foto de hace meses, comprendió que no estaba perdiendo una relación, estaba perdiendo una versión de sí mismo, que solo existía a través de los ojos de ella. Estaba perdiendo a su más devota admiradora, y ese duelo no era por ella, era por su propio ego herido. Fue entonces cuando tomó una decisión. Este silencio era insoportable. Esta calma era una tortura. Tenía que verla. Tenía que romper esa paz que ella había construido y que a él le resultaba tan amenazante. Necesitaba mirarla a los ojos y ver de nuevo esa chispa de dolor, de amor, de necesidad, que le confirmara que él todavía era importante. Le escribió: ¿tenemos que hablar? ¿Un café mañana? Estaba seguro de que aceptaría. Estaba seguro de que en persona, con su presencia, podría derribar ese muro de serenidad y restaurar el viejo orden. Lo que no sabía es que no iba a encontrarse con la Mariana que recordaba. Iba a encontrarse con la mujer que había nacido de las cenizas de la que él había dejado ir. Y ese encuentro no sería una reconciliación, sería el clímax de su transformación y el principio del fin para él. La tensión aumentaba, no por un conflicto inminente, sino por la colisión de dos mundos, el de él, que quería desesperadamente volver al pasado, y el de ella, que por fin había encontrado la paz en su presente. El café olía a granos tostados y a una tensión palpable que solo él parecía sentir. Había elegido una mesa junto a la ventana, un lugar aparentemente casual, pero que había estudiado para que la luz le diera un aire nostálgico, casi cinematográfico. En su mente había repasado la escena 100 veces. Se imaginaba vulnerable, pero magnético. Le diría que la extrañaba, que había sido un idiota, que había estado pensando en ellos. Desplegaría todo su arsenal de encanto y arrepentimiento, las herramientas que siempre le habían funcionado para derribar las frágiles murallas de ella. Esperaba lágrimas, un reproche suave, y finalmente, la rendición. La dulce y familiar rendición que le confirmaría que el control seguía siendo suyo. Estaba nervioso, pero confiado. Creía que jugaba una partida de ajedrez en la que conocía todos los movimientos de su oponente. Lo que no sabía es que Mariana ya no estaba sentada frente a ese tablero. Ella había abandonado el juego por completo. Y entonces la vio entrar. No fue una entrada dramática. No caminaba como una mujer que busca venganza. De hecho,
Caminaba con una calma que lo desconcertó. Llevaba ropa sencilla, su pelo recogido sin esfuerzo, y su rostro, libre del maquillaje que antes usaba como armadura, tenía una serenidad que nunca le había visto. No miraba a su alrededor, buscándolo con ansiedad. Su mirada era tranquila, directa. Se movía con una economía de gestos, una autoconfianza silenciosa que era completamente nueva. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, le sonrió. Una sonrisa genuina, amable, pero sin una pizca de la vieja necesidad. Fue como ver a una extraña en el cuerpo de la mujer que creía conocer. Por un instante, todo su guión mental se borró. Sintió una punzada de algo que se parecía mucho al miedo. Ella se sentó y pidió un té, un café doble, como si necesitara un extra de cafeína para afrontar la situación. El silencio inicial no fue cómodo. Él se apresuró a llenarlo. «Gracias por venir», dijo, con su mejor voz de hombre arrepentido. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo. Fui un estúpido. Lo sé». Te daba por sentada. Las palabras salían, las mismas que había usado en el pasado, las que siempre funcionaban como un bálsamo. Pero esta vez, rebotaban contra la calma de ella y caían muertas sobre la mesa. Ella no lo interrumpió, simplemente lo escuchaba afinchando levemente, con una mirada que no era de juicio, sino de observación. Era como si un biólogo estuviera observando el comportamiento de una especie conocida, con interés, pero sin involucrarse. No había dolor en sus ojos, y la ausencia de su dolor era, para él, insoportablemente dolorosa. Él siguió hablando, cada vez más desesperado ante su falta de reacción. «Te extraño, Mariana. Extraño la forma en que se detuvo, porque se dio cuenta de que no sabía qué decir. ¿Qué extrañaba realmente? ¿A ella o la forma en que ella lo hacía sentir a él? El silencio de ella lo obligaba a confrontar la verdad de sus propias palabras huecas. Al final, agotado, se rindió. «Di algo, por favor», suplicó. Mariana tomó un sorbo de su té, dejó la taza en el plato sin hacer ruido. Lo miró directamente a los ojos, y él sintió que esa mirada lo atravesaba, que veía más allá de su ego, más allá de sus miedos, y llegaba hasta el niño asustado que había dentro. No había rabia en su mirada, no había rencor, había algo mucho más: aniquilación, compasión. Y entonces, con una voz suave, pero tan firme y definitiva, como el cierre de una puerta de acero, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «No pasa nada», dijo ella. «Ya entendí en 4 palabras. No hubo un te odio, no hubo un me hiciste daño, no hubo un esto se acabó, solo un no pasa nada, ya entendí». Pero el tono, Anay, el tono no era un tono de resignación, no tenía el matiz de la derrota. Era el tono de la verdad absoluta. Era la calma de alguien que ha visto el final de la película y ya no necesita discutir sobre la trama. Era la paz de un alma que ha completado su viaje y ha vuelto a casa. En ese instante, él supo, con una certeza que le heló la sangre, que la había perdido para siempre. No porque ella se hubiera enamorado de otro, la había perdido a manos de ella misma. Esa calma, esa paz imperturbable, desarmó por completo todos sus mecanismos de defensa. Su ego, que se nutría del drama y el conflicto, se encontró de repente en un desierto sin alimento. Intentó decir algo más. «¿Qué entendiste? ¿De qué hablas?». Pero las palabras sonaban estúpidas, vacías. Ella ya no estaba en esa conversación. Con una sonrisa triste, pero serena, se levantó de la silla. «Cuídate mucho», dijo. Y el deseo era sincero. Dejó dinero en la mesa para pagar su té y se dio la vuelta. Y caminó hacia la salida. No huyó, simplemente se fue. Se fue como quien deja una casa que ya no habita. Él se quedó paralizado, viendo su figura desaparecer entre la gente. El murmullo del café volvió a sus oídos, los olores, las luces. El mundo seguía girando, pero el suyo se había detenido. Sintió un vacío en el pecho tan vasto, tan profundo, que temió que lo tragara. Era la sensación de lo irreversible. Era el sonido de una puerta que no se había cerrado de golpe, sino que se había desvanecido, dejando claro que nunca más habría un camino de vuelta. Lo que acabas de presenciar no es solo una ruptura,
es una epifanía. Es el momento exacto en que una mujer, después de haberse perdido, finalmente se encuentra, y al encontrarse se vuelve, sin buscarlo, inolvidable y permanentemente inalcanzable para quien no supo verla. Su paz se convierte en el arma más poderosa, porque no ataca, simplemente es. Si algo en esta escena ha resonado en lo más profundo de tu ser, si estás en ese umbral de elegir tu propia paz por encima del caos ajeno, quiero que hagas una pausa y escribas en los comentarios una promesa para ti misma. Mi paz no es negociable. Porque al declararlo, no solo lo escribes en una pantalla, lo grabas en tu alma. Es el primer paso para construir esa serenidad que nadie podrá volver a quitarte. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. Él conducía en modo automático, sin ver realmente las calles. El silencio en el coche era ensordecedor. Ya no era el silencio expectante de esperar un mensaje de ella, era un silencio fúnebre. El silencio de algo que había muerto. Llegó a su apartamento, un lugar que de repente se sentía enorme y vacío. Se sirvió un vaso de whisky, buscando anestesiar esa sensación que no sabía nombrar. Pero el alcohol no ayudó. Se sentó en el sofá, en la oscuridad, y la imagen de su rostro sereno lo perseguía, la calma en sus ojos, la paz en su voz. Y entonces ocurrió. Un sollozo le sacudió el cuerpo violento e inesperado. Y luego, otro y otro más. Se cubrió la cara con las manos y lloró por primera vez en años. De esa manera no eran lágrimas de rabia ni de frustración, eran lágrimas de una pérdida existencial. Como dijo Jung, el destino se había manifestado, el inconsciente le estaba mostrando, a través de ese llanto incontrolable, todo lo que había perdido. No lloraba por la relación que terminó, lloraba por la mujer en la que ella se había convertido sin él, por la versión de sí mismo que no fue capaz de despertar a su lado, por el eco de una evolución que él solo podía observar ahora desde la distancia, con el corazón roto y sin entender del todo por qué. Aquel llanto en la oscuridad de su apartamento no fue un final, fue el verdadero comienzo de su condena. Una condena silenciosa, autoimpuesta, que no se cumple en una celda, sino en el espacio infinito de su propia mente. Las lágrimas se secaron, pero dejaron tras de sí un paisaje desolado. A partir de ese día, él empezó a vivir con el fantasma de Mariana, pero no el fantasma de la mujer ansiosa que le enviaba mensajes largos, sino el espectro de la mujer serena que se había levantado de la mesa del café y había caminado hacia su propia vida. Ese fantasma no lo asustaba con cadenas y lamentos, lo torturaba con el eco de su paz. Intentó seguir adelante, como se supone que uno debe hacer. Salió con otras mujeres, buscó distracciones, llenó su agenda de ruido para no escuchar el silencio que ella había dejado. Pero su intento fue inútil. Cada nueva cara era un espejo que le devolvía el reflejo de la ausencia de Mariana. Cada conversación superficial le recordaba la profundidad que había perdido. Cada risa forzada le hacía extrañar la autenticidad de la de ella. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero para él se dio cuenta de lo que nunca supo valorar. Se convirtió en un arqueólogo de su propio pasado, desenterrando recuerdos y buscando pistas de su ceguera. Recordaba conversaciones en las que ella le abría su alma, y él respondía con un gesto de impaciencia. Recordaba momentos en los que ella solo necesitaba un abrazo y él le daba la espalda. Y cada recuerdo era una pequeña espina que se clavaba más hondo en la conciencia de que él, y solo él, había sido el arquitecto de su propio vacío. El alma masculina, a veces, madura tarde, pero cuando lo hace, el peso de la conciencia es abrumador. Y para él, ya era demasiado tarde. Mientras él vivía en este purgatorio de arrepentimiento, la vida de Mariana florecía. Pero su florecimiento no fue un espectáculo para las redes sociales, no fue una venganza ruidosa, fue un proceso interno, sagrado y silencioso. Redescubrió el placer de las cosas simples que había olvidado. Volvió a pintar, una pasión que había abandonado porque a él le parecía una pérdida de tiempo. Empezó a hacer senderismo los fines de semana, sintiendo la tierra bajo sus pies, el aire fresco en sus pulmones, conectando con una fuerza más grande que cualquier drama humano. Su casa, antes una sala de espera,
se convirtió en un santuario. La llenó de plantas, de libros, de música que la hacía feliz. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a ser su mejor cita, su confidente más leal. Ella no guardó rencor, guardó aprendizajes. Entendió que él no era un monstruo, sino un hombre herido, atrapado en su propio ego, incapaz de dar lo que no tenía dentro. Y esa comprensión le trajo una compasión inmensa, una compasión que la liberó del último grillete anhel de la víctima. Ya no era la mujer a la que él no supo amar. Era simplemente Mariana, una mujer completa, humana, con cicatrices que ya no dolían, sino que contaban la historia de su fuerza. Un día, una amiga le preguntó si lo extrañaba. Mariana pensó por un momento y respondió con una honestidad tranquila: ya no. Extrañaba la idea que me había hecho de él, pero a él, al hombre real, ya no. Le deseo que encuentre su paz, pero mi paz ya no depende de la suya. El verdadero cierre no se da con una conversación final. Se da cuando la historia del otro ya no interrumpe tu paz interior. Lo que él no entendía, y quizás nunca entendería del todo, es que el cambio de Mariana no fue una estrategia, fue una muerte y un renacimiento. Cuando una mujer deja de luchar por un hombre y empieza a luchar por sí misma, no solo cambia su comportamiento, cambia su frecuencia vibratoria. Se eleva a un plano energético donde la manipulación, el victimismo y los juegos de poder ya no pueden alcanzarla. Él le enviaba mensajes, intentando abrir una grieta en su nueva serenidad, pero sus palabras ya no encontraban eco. Era como intentar sintonizar una radio en una frecuencia que ya no existe. Ella no lo bloqueó de su teléfono, bloqueó los patrones de dolor dentro de sí misma, y al hacerlo, se volvió energéticamente invisible para el drama de Elan, donde hay paz. No cabe quien lleva tormenta. Pasaron los meses en una tarde de otoño. Él la vio. Estaba al otro lado de la calle, sentada en un banco de un parque, leyendo un libro. El sol de la tarde doraba su pelo. Reía, sola, por algo que estaba leyendo. Una risa suave. Para sí misma, no había amargura en su rostro. No había soledad. Había plenitud. Y en ese instante, él lo entendió todo con una claridad que lo dejó sin aliento. Comprendió que nunca podría volver, no porque ella se lo prohibiera, sino porque ya no había un lugar para él en ese mundo que ella había construido. Ella había crecido tanto que la historia que compartieron se había quedado pequeña, como una ropa de la infancia que ya no le sirve. Se dio cuenta, de que ella había sido un hogar, y que él mismo había quemado el puente de regreso, y lloraría por ello, no solo esa noche, sino muchas noches, no por haberla perdido a ella, sino por no haber sabido cuidarla. La lloraría al comprender, demasiado tarde, que el amor real no se trata de posesión, sino de cuidado, y él no supo cuidarla. La historia de Mariana y él no es un cuento de venganza, es una lección de física del alma. Nos enseña que cuando tú te eliges, cuando priorizas tu sanación y tu paz, activas una ley universal. No tienes que hacer nada para que te extrañe. Tu única tarea es sanar, reconstruirte, reencontrarte. Porque tu evolución crea un eco tan potente que sacude el mundo de quien no supo acompañarte en tu vuelo. Tu ausencia se vuelve más presente que cualquier palabra. Tu energía, antes disponible y barata, se convierte en el lujo que él ya no puede permitirse. Y aunque busque en otros cuerpos, en otras miradas, no encontrará lo que perdió, porque lo que perdió fue una conexión de alma, y el alma no se copia ni se reemplaza, se siente o se pierde para siempre. Si este viaje a través del alma de Mariana ha tocado una fibra en la tuya, no es casualidad. Es el universo recordándote tu propio poder, tu propia capacidad de transformación. Estás aquí porque una parte de ti sabe que mereces una paz que no sea negociable, un amor que no te pida que te encojas para caber. Si estás lista para dejar de ser un recuerdo en la historia de alguien más y empezar a ser la leyenda en la tuya, quiero que selles este momento. Escribe en los comentarios la palabra que define este nuevo capítulo en evolución, que no sea solo una palabra, sino tu declaración de independencia, tu mantra sagrado, tu primer paso hacia la mujer en la que estás destinada a convertirte. Soy tu guía,
En este laberinto emocional nos encontraremos de nuevo, en el próximo viaje al interior. Y nunca olvides la verdad más profunda de todas, aun cuando sanas y te eliges, no es que él te olvide, es que tú, al encontrarte, te vuelves absolutamente inolvidable.